Desperté esa mañana esperando un día tranquilo. Mi hermano mayor iba a conducir desde la universidad para pasar un rato de calidad conmigo, sin grandes planes. Cuando llegó, tomamos un tentempié. Nos pusimos al día con las noticias de la familia, y en general decidimos aprovechar un hermoso día de principios de octubre para dar un paseo sin un destino específico en mente. Poco sabíamos lo que estaba por venir. Keylor conducía imprudentemente rápido, un rasgo común entre los chicos universitarios de 19 años. Con 16 años yo estaba feliz de mostrar un poco de mi lado salvaje. Siempre había sido la típica chica buena, sin necesidad de mucho para comportarme, y solía seguir las reglas sin protestar. Íbamos por Boston Road en dirección general hacia el Mass Pike, y quién sabe de ahí a dónde. Las alegrías y la ignorancia de ser joven. Se sentía como un elixir de vitaminas. Las ventanas abiertas, mi cabello largo azotándome la cara, riéndonos de chistes tontos y cantando duetos de hermano y hermana con lo que sea que la radio nos ofreciera. Sin explicación, Keylor desaceleró y me miró con gravedad. «Creo que debemos tomar la siguiente derecha», dijo. «Este podría ser un buen momento para contarte que mi hermano había demostrado en múltiples ocasiones tener alguna habilidad indefinible para captar lo paranormal. No siendo de las que se desaniman fácilmente, sabía que sería inútil interrogarlo, así que me encogí de hombros y murmuré: «Bueno, está bien». Resulta que la siguiente derecha era un camino apenas discernible, estrecho, parcialmente escondido por la maleza a ambos lados. No me parecía prometedor y así lo comenté. «Sabremos cuando lleguemos», dijo Keylor de manera enigmática mientras giraba hacia Silver Street. Ambos guardamos silencio mientras avanzábamos por lo que parecía ser una calle pavimentada hace mucho tiempo y muy estrecha, ahora desgastada, con charcos, baches y parches de tierra. ¿Hacia dónde íbamos? Porque nunca había notado este insignificante camino en las cientos de veces que había pasado por Boston Road. Todo se sentía irreal de alguna manera. La conversación se esfumó en silencio, y el aire a nuestro alrededor parecía enfriarse y volverse inmóvil. Sentí miedo de esa forma vaga que uno siente cuando la casa cruje por la noche. Tragué el impulso de decir: «Mejor damos la vuelta», para que mi hermano no me mirara mal. Unos 2 kilómetros más por Silver Street, las casas empezaron a disminuir, y los árboles que enmarcaban el camino susurraban advertencias que sabía que no podía descifrar. Esperaba que fuera mi imaginación jugándome bromas. Demasiados episodios de La Dimensión Desconocida cuando era niña, pensé. Pareciendo surgir de la nada, apareció una pared de piedra cubierta de musgo, de aproximadamente 3 metros de altura, y Keylor instintivamente redujo la velocidad. «Nos estamos acercando», dijo. «¿Acercándonos a qué?», logré decir antes de que pudiera responder. Llegamos a una parte de la pared de piedra que formaba un arco de unos 3 metros de alto y 1,5 metros de ancho, estrechándose nuevamente hasta otro tramo de pared de piedra, interrumpido solo por una entrada que conducía a una casa en ruinas, claramente abandonada. Sabía que íbamos a entrar en la entrada antes de que Keylor comenzara siquiera a girar el volante. Esa casa nos estaba llamando de todas las maneras posibles, excepto con palabras. No tengo un sexto sentido, pero los pelos de la nuca se me erizaban. Keylor apagó el auto y ambos salimos en silencio, acercándonos a lo que claramente era una pasarela de cemento hacia una puerta lateral de la casa. Había un solo escalón en el rellano. Allí en el rellano estaba grabado en el cemento este mensaje: «Descansa aquí un rato por mí, en memoria de mis 3 hijos que murieron». Debajo del mensaje había 3 huellas de diferentes tamaños de niños. La pena me invadió, un sentimiento de pérdida indescriptible. «Si murieron, ¿cómo hizo para conseguir las huellas?», murmuró Keylor. «Ella». Sí, ambos sentimos que había sido la madre quien había dejado el mensaje. «¿Cómo y por qué?». Keylor caminó delante de mí y giró el pomo de la puerta. Parecía tan sorprendido como yo de que la puerta estuviera abierta, como si alguien nos hubiera dicho: «Adelante». Ambos entramos como si perteneciéramos allí. Recorrimos lentamente la cocina y una cocina de verano contigua, popular en las casas antiguas de la zona de Nueva Inglaterra. Había unas pocas ollas en el mostrador y unos platos polvorientos y agrietados en el fregadero. Platos y ollas en una casa vacía no tenía sentido. Continuamos hacia la sala. El papel tapiz se despegaba como la corteza de un árbol en decadencia. Revistas y periódicos viejos estaban esparcidos por el suelo.
La habitación estaba vacía, excepto por una única estantería de 3 repisas de madera de cerezo, que se alzaba como una barrera al pie de la escalera que conducía al segundo piso. Esa única pieza de mobiliario estaba impecable, sin rasguños ni polvo. Keylor la deslizó a un lado con facilidad, y comencé a subir corriendo las escaleras. «¡Cuidado!», gritó. «No creo que sea seguro». Ya estaba parada en medio del primer dormitorio cuando lo oí subir lentamente una escalera mucho más inestable de lo que había imaginado o permitido darme cuenta. Más papel tapiz desgarrado, ventanas sucias que proyectaban un poco de luz moteada sobre suelos de madera desgastados. Nada más. En el segundo dormitorio había una gran cómoda. Parecía incongruente que algún mueble, la estantería de abajo y esta cómoda, estuvieran en esa cáscara de casa. Me giré hacia Keylor para comentarle esa idea solo para verlo empujando el costado de la cómoda, luchando por moverla. «Ayúdame a alejarla de la pared», insistió. Juntos empujamos e inclinamos hasta que finalmente la movimos unos 60 centímetros de la pared. Nos quedamos uno al lado del otro, fascinados por lo que vimos. Oculto completamente detrás de la cómoda había un... ¿Cómo describirlo? No era un armario ni un escondite. Era un área de 90 centímetros por 1,20 m, claramente construido en la casa y luego oculto por esa cómoda. Keylor se inclinó y rápidamente se apartó para dejarme mirar. Había arañazos en el suelo. Se leía débilmente pero legible la palabra «ayuda», escrita con una caligrafía temblorosa. Había huellas de manos en la pared, huellas de niños. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Niños habían sido escondidos en ese espacio, no había duda. Lo acordamos. «Vámonos de aquí», susurró mi hermano mientras casi se deslizaba por las escaleras. Yo estaba justo detrás de él mientras corríamos hacia el coche. Keylor aceleró en reversa mientras retrocedía hacia la calle. Sentí mis dedos agarrarse al tablero. Si nos tomó 10 minutos llegar desde la casa de mis padres hasta allí, nos tomó menos de 5 regresar a casa. Estábamos asustados. Nada se sentía normal y nada se sentía real. Estábamos abrumados. Mi hermano Josué, de 14 años, estaba en casa, y Keylor y yo tropezamos con nuestras palabras al contar nuestra experiencia, completando las frases del otro. «¿Qué demonios acabamos de ver?», preguntó Keylor, inusualmente alterado. Josué, con la fanfarronería típica de un chico de 14 años, no se dejaba impresionar por nada de esto, y se divertía burlándose de nosotros por tener miedo de nuestra propia sombra. «Gallinas y miedosos de fantasmas», dijo. «Vamos, tontos, llévenme de vuelta allí para que vea este circo de rarezas». Cualquier otro día, Keylor o yo habríamos dicho que no. De alguna manera, sin discutirlo, ambos sentimos la necesidad de enfrentar de nuevo la casa de Silver Street para verificar nuestra experiencia. Si Josué se orinaba de miedo, mejor aún. Más seguros de nuestro destino esta vez, dimos la vuelta y giramos hacia Silver Street, especulando sobre la cómoda, la estantería, el inquietante mensaje y las huellas en el cemento. «Casi llegamos», dijo Keylor a Josué. «Prepárate para tragarte tus palabras». «Aquí estamos», dijo Keylor cuando apareció la pared de piedra, el arco de piedra, la entrada. Keylor giró. No había casa. No había señal de una casa. Ahí estaba la entrada, la pasarela, el rellano, con el mismo mensaje ominoso. «Descansa aquí un rato por mí, en memoria de mis 3 hijos que murieron». No había casa, lo que significaba que no había puerta. Cualquier puerta que Keylor y yo hubiéramos cruzado estaba cerrada. No había nada que ver, solo un pequeño montículo cubierto de hierba crecida. «No puede ser», dijo Josué. «Me han engañado de nuevo, idiotas». «Ojalá», dijo Keylor con un temblor en la voz. Yo estaba sin palabras más allá de la creencia, atónita y enfrentada a lo inexplicable. Todo lo que he contado es verdad. Entramos en una casa que no existía. Subimos unas escaleras que no estaban allí. No pudimos explicarlo entonces, y décadas después seguimos sin respuestas. Finalmente, Keylor y yo nos sumergimos en la investigación de la propiedad. Hablamos con los vecinos de la calle durante los 3 fines de semana siguientes, pero nadie recordaba que hubiera una casa allí en su época, aunque todos asumían que debió haberla habido en algún momento, dada la entrada y esas cosas. Lamentablemente compartimos nuestra experiencia con amigos, todos demasiado ansiosos por indagar en el misterio. Organizamos una especie de sesión espiritista, convencimos a un médium para que leyera el lugar, convocamos a espíritus para que se presentaran.
Es una tontería y peligroso abrir puertas cuando no sabemos lo que hay al otro lado. No conseguimos nada, salvo que la policía nos echara de la propiedad a medianoche. Escalofríos de miedo y más. A lo largo del siguiente año, admito que visitamos el lugar más veces de las que deberíamos. Yo estaba obsesionada. Me sentía impulsada a buscar respuestas terrenales para una experiencia de otro mundo. Mis padres empezaron a preocuparse por mi hermano y por mí. Sabíamos lo que ellos no podían saber. Lo habíamos experimentado juntos. No fue psicosis grupal ni una alucinación compartida. Saber lo que no fue no es lo mismo que entender lo que fue. Un anciano, que era nuestro historiador local, sugirió que fuéramos al pueblo vecino y buscáramos los registros de la propiedad de Silver Street. Oh, cómo desearía poder concluir esto con un final perfecto. Investigamos. Los registros del pueblo mostraban que había habido una casa en esa propiedad. De ahí la pared de piedra, el arco y la entrada. Los mismos registros indicaban que la casa había sido destruida en un trágico incendio en 1921. La mujer de la casa había perecido y fue encontrada calcinada en el suelo de un dormitorio en la planta alta. Los documentos indicaban que tardaron varios días en encontrar a sus 3 hijos muertos. Fueron hallados abrazados en la muerte, en el agujero en la pared detrás de la cómoda. Después de escuchar algunas historias antiguas, me convencí de que tal vez te interesaría mi historia de unas vacaciones pasadas. Mi mejor amiga y yo teníamos que hacer un proyecto sobre el sudeste asiático, y después de investigarlo tanto, vimos algunos lugares muy hermosos e intrigantes que queríamos experimentar de primera mano. Trabajamos muy duro en una asignación extra con la que podíamos ganar una beca que básicamente pagaba un viaje allí, y por suerte, ganamos. Se suponía que sería una experiencia estudiantil, así que estaríamos documentando lo que hacíamos, lo que aprendíamos, e incluso había algunos lugares específicos que estábamos obligadas a visitar. Sin embargo, también había otros lugares que queríamos visitar por nuestra cuenta. Así que ahorramos dinero y nuestros padres nos ayudaron a pagar la diferencia. Habíamos viajado a Canadá e Irlanda antes, pero esto iba a ser completamente nuevo para nosotras. Planeábamos estar allí por 2 semanas y sería el viaje más memorable que habíamos hecho hasta entonces. Esa parte aún era cierta, pero por una razón completamente diferente. Comenzamos nuestro viaje en Tailandia, y fue increíble. Fuimos a un templo que era hermoso por dentro y por fuera, y aprendimos sobre la familia real tailandesa. Luego visitamos otro templo y tomamos un paseo en ferry que fue relajante, lo que nos atrajo a hacer más tarde un recorrido en bote por el río también. Una de las últimas cosas que hicimos en Tailandia fue visitar un gran mercado. Parecía que había algún tipo de festival en marcha. No recuerdo qué era, pero había muchos artículos que se vendían promocionándolo. Mientras explorábamos, probamos diferentes comidas que estaban fantásticas, pero también queríamos aprovechar la oportunidad para llevar algunos recuerdos. Encontramos algunos de los típicos pequeños adornos, pero hubo un puesto en particular que me gustó mucho. Había una anciana y una niña muy joven, tal vez su nieta, sentadas detrás del mostrador. La anciana estaba haciendo algo que parecía ser con cuentas y algún tipo de cuerda. Supuse que era joyería porque ya tenían una hermosa exhibición montada. Había carteles y papeles esparcidos, escritos en tailandés, explicando lo que eran algunas de las piezas, pero yo sabía muy poco de tailandés. Las saludé y la niña hablaba inglés por lo que traducía para la anciana. Al principio, la mujer no nos prestaba mucha atención hasta que me vio mirando sus piezas. Se levantó, tomó mi mano en la suya y le dijo algo a la niña. La niña dijo, «Dice que eres hermosa y que ambas parecen llenas de vida». Sonreí y le dije que ella también se veía animada y hermosa, lo que pareció alegrar mucho a la anciana, y le dijo a la niña que las piezas estaban rebajadas para mí, sugiriendo diferentes piezas para ambas, diciendo que complementaban nuestro tono de piel y color de ojos. Después de elegir algunas piezas, pagué el precio completo, sintiendo que lo merecían, especialmente porque estas piezas eran claramente hechas a mano. Después de pagar, les agradecí una vez más, y la mujer le gritó algo a la niña. Ella me señaló más abajo del camino y dijo, «No compres ninguna figura que afirme ser de cerámica, son falsas y solo traen mala suerte». Sonreí y le agradecí por la advertencia y me alejé con mis regalos. Sabía lo suficiente sobre estafas. No importa a dónde vayas, si pareces un turista,
Siempre podrías encontrar al menos una persona que intente engañarte con algo. Supuse que a eso se refería ella. Seguimos explorando el mercado mientras caminábamos. Me detuve en un puesto mientras mi amiga estaba en otro cercano, siempre permaneciendo a la vista. Cuando terminé, me reuní con mi amiga que acababa de comprar una pequeña figura. Era un elefante que parecía que su trompa sostenía una pequeña bandeja, tal vez para usar como soporte de algún tipo, pero lo que noté fue que parecía ser de cerámica. Le pregunté sobre ello, y ella se encogió de hombros, diciendo que no sabía de qué estaba hecho, pero que estaba obsesionada con los elefantes, así que lo quería. Vi a las dos personas del puesto hablando entre ellas, y luego nos miraron y sonrieron. Le pregunté cuánto había pagado por él, y fue entonces cuando supe, al menos en mi opinión, que le habían estafado gravemente. Pagó casi $50 por él, pero a ella no le molestó. Solo le dije que era su dinero y le comenté lo que la anciana me había dicho antes. Cuando terminamos y estábamos agotadas de tanto caminar, regresamos a nuestro hostal para pasar la noche. El plan era ir a Camboya al día siguiente, así que queríamos asegurarnos de tener todo empacado y estar bien descansadas. Pero esa noche tuve problemas para dormir. Seguía teniendo la sensación de que nos estaban observando. Me giraba o me sentaba y miraba alrededor de la habitación, pero claramente no había nadie más. Miré detrás de las cortinas. No había nadie. La puerta estaba cerrada con llave y no estaba abierta, y nadie estaba en el baño, el armario ni debajo de las camas. Lo atribuía a estar ansiosa. Al día siguiente salimos sin problemas y estábamos ansiosas por más diversión y aventuras, pero luego las cosas empezaron a empeorar. Primero, el lugar donde planeábamos quedarnos no tenía registros de nuestra reserva. No tenía sentido, ya que nos habían cobrado por parte de la estancia, pero no tenía pruebas. Tenía un teléfono celular, pero esto fue mucho antes de los smartphones, por lo que no tenía forma de confirmar la reserva. Y no imprimí pruebas. Desafortunadamente ni siquiera se me pasó por la cabeza que necesitaría hacerlo. Lo hice después de este viaje, eso es seguro. Ahora no habría sido tan malo si simplemente pudiéramos seguir adelante y pagar una habitación. Pero dijeron que tampoco tenían vacantes. Así que tuvimos que irnos y tratar de encontrar un nuevo lugar. Fuimos a varios lugares antes de finalmente encontrar uno. Era prácticamente nuestro último recurso. Estaba lejos del lugar que habíamos reservado. La puerta solo se cerraba desde dentro, y solo tenía un cartel en la puerta para indicar si estaba vacante u ocupado. Confiando en el sistema de honor, supongo de que nadie entraría a la habitación si no la pagaba. Hicimos lo mejor que pudimos para mantener nuestros objetos de valor ocultos, por si acaso, y llevamos con nosotras algunas cosas que pudimos. No quieres llevar muchas cosas contigo cuando caminas o haces senderismo, porque nunca sabes en qué te puedes meter. A pesar de todo, hicimos lo posible por ser optimistas. No queríamos que esto arruinara nuestro tiempo. Así que, después de guardar nuestras cosas, salimos a explorar. Gran error. Mientras estábamos en el templo, tropecé con la raíz de un árbol y me lastimé gravemente el tobillo. Cuando volvimos a la habitación, mi tobillo estaba hinchado, así que terminamos pasando el resto del día allí. Aunque tuvimos una gran cena en el hostal donde nos hospedábamos, lo cual fue agradable. Después de un día de mantener el tobillo elevado y con hielo, parecía volver a la normalidad, por lo que no parecía que me hubiera roto nada. Pero al día siguiente, mientras explorábamos la zona, un día aparentemente despejado se convirtió en una tormenta horrible. No llevábamos paraguas ni impermeables, ya que no esperábamos lluvia. Nos empapamos y casi hubo inundaciones en algunas áreas, por lo que muchos lugares cerraron para evitar que el agua entrara. Así que, una vez más, tuvimos que regresar a nuestra habitación. Pero cuando llegamos a la habitación, inmediatamente vimos que algo andaba mal. La puerta estaba ligeramente abierta, y cuando entramos, algunos cajones y nuestras bolsas estaban abiertas. Mi corazón se hundió. Empezamos a revisar todo para evaluar el daño. El poco dinero de emergencia que teníamos había sido robado, junto con el pasaporte de mi amiga. Era arriesgado llevar nuestros pasaportes con nosotras también, pero al menos yo me sentía un poco más segura teniéndolo conmigo en lugar de dejarlo en la habitación. Supongo que en ese caso tenía razón. Aún teníamos algo de dinero con nosotras y podíamos sacar más efectivo si era necesario, pero eso se suponía que era un respaldo en caso de que algo sucediera.
Desafortunadamente, cuando explicamos al dueño del hostal lo sucedido, no tenían pruebas ni cámaras para revisar. Estábamos atascadas allí, con menos dinero que cuando empezamos y mi amiga sin su pasaporte. Eso no era algo que pudiéramos simplemente ir a reemplazar fácilmente. Tuvimos que ir a la policía local para denunciar el robo, y nos proporcionaron información sobre cómo contactar con la embajada. Afortunadamente pudieron ayudarnos a obtener un documento de viaje temporal, porque al menos tenía su licencia de conducir y una identificación de estudiante con ella. Sin embargo, iba a tardar unos días en completarse, por lo que, mientras tanto, intentamos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Encontramos otro lugar para quedarnos que al menos tenía habitaciones con cerradura, por lo que nos sentíamos un poco más seguras allí. Pero la mala suerte parecía seguir acumulándose. Hicimos otro recorrido en bote, pero estos 3 hombres nos miraban todo el tiempo. Estábamos acostumbradas a que nos miraran y podíamos lidiar con eso, pero ver a otros evitarnos cuando notaban a los hombres realmente me puso nerviosa. Le dije a mi amiga que necesitábamos irnos, y ella estuvo de acuerdo. Terminamos abandonando el recorrido en bote cuando hizo una parada, y conseguimos un transporte de regreso a una zona familiar y segura. Intentamos disfrutar de una comida y probar algunos platos locales que nos habían recomendado, pero después de comer, intentamos hacer algunas compras, y luego mi amiga empezó a sentirse mal. Se sintió tan mal que tuve que ayudarla a caminar de regreso a la habitación, donde se puso realmente enferma. Estaba vomitando y con fiebre, y yo estaba aterrada. ¿Sería solo un virus o podría ser algo peor? Le di algo para calmar su estómago y la mantuve hidratada hasta que se quedó dormida. Me quedé dentro leyendo y cuidándola. Afortunadamente al día siguiente estaba bien, así que tal vez fue algo que comió, no estábamos seguras. Pero esa mañana siguiente, mientras se sentía mejor, estaba al borde de las lágrimas. Hablaba de cómo todo parecía ir cuesta abajo y no se sentía segura. Traté de calmarla y le expliqué que solo había sido una racha de mala suerte y mal momento, y la animé diciéndole que una vez que obtuviéramos su pasaporte, podríamos irnos y con suerte empezar de nuevo en el próximo país que visitáramos. Afortunadamente obtuvimos su pasaporte al día siguiente y nos dirigimos a nuestro próximo destino. Nuestra reserva aún estaba allí y conseguimos una habitación que era bastante agradable y muy necesaria. Pasamos el día en su spa, sintiéndonos realmente optimistas cuando de repente empecé a desarrollar urticaria. Esa vez tuve que ir al hospital porque empezaba a doler. Resulta que estaba teniendo una reacción alérgica al jabón que usaban. No continuaré con todas nuestras desdichas, pero solo diré que no pararon allí. Nos sucedieron varias cosas más, incluida la vez que nos robaron en plena calle. Para entonces ambas nos sentíamos nostálgicas por casa. Fue entonces cuando finalmente lo entendimos. Mi amiga mencionó de nuevo la mala suerte, y yo bromeé sobre la compra de ese estúpido elefante, y le recordé lo que la anciana me había dicho. Nos miramos mutuamente con esa mirada de «¿Estás pensando lo mismo que yo?» Y acordamos silenciosamente lo que debíamos hacer. Éramos escépticas, pero estando en un país y una cultura completamente desconocidos, llevamos el elefante al pequeño parque detrás de nuestro hotel, lo colocamos sobre un pilar, le agradecimos por su compañía y lo dejamos allí. Nos sentimos tontas mientras caminábamos de regreso al hotel, pero al mismo tiempo sentí alivio. Incluso si solo era una cuestión de mentalidad, me sentía mejor al respecto. No estoy bromeando cuando digo esto, pero desde ese momento las cosas volvieron a la normalidad, mejor que la normalidad. No más sustos de salud para ninguna de nosotras. Fuimos a comer a un lugar y alguien nos invitó a un festival donde ganamos algún tipo de concurso que tenían. El premio fue de unos $40. Los días fueron despejados y nos divertimos mucho. Y, escucha esto, cuando salíamos de nuestro hotel, tuvimos que tomar un transporte hasta el aeropuerto y luego caminar parte del camino. Mientras caminábamos, mi amiga vio una pequeña bolsa rosada parcialmente cubierta de tierra. Cuando fue a inspeccionarla, era su bolsa de maquillaje, la misma que contenía su dinero y pasaporte. Bueno, el dinero ya no estaba, pero su pasaporte aún estaba guardado en su bolsillo. ¿Cómo era posible que encontráramos esa bolsa que había sido robada en un país completamente diferente? Nos subimos al avión sintiéndonos rejuvenecidas, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, y no teníamos idea de por qué. Lo único en lo que seguimos pensando fue que tenía que ver con ese pequeño elefante, porque nada más tiene sentido.
pero si alguien tiene alguna sugerencia o ha escuchado algo similar, me encantaría saberlo. Así sabré qué evitar cuando regresemos allí en nuestro viaje planeado en 2026. A los 16 años estaba en una playa apartada en el sudeste, en Shells Beach con mis amigos, lejos de la civilización. La playa estaba aislada, sin ninguna otra persona a la vista, rodeada de densa vegetación tropical y con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Nos lo estábamos pasando en grande, corriendo por la arena, jugando y nadando en el cálido y acogedor océano. Cuando comenzó a anochecer, nos reunimos en la playa, todavía llenos de energía por las aventuras del día. Fue entonces cuando notamos el cielo. La luna roja colgando baja, proyectaba un resplandor hipnotizante sobre todo. Era una vista extraordinaria, y todos nos sentamos para admirarla, con la emoción aún palpable por las actividades del día. De repente mi amiga, con una expresión completamente sorprendida, me dio un golpecito en el hombro. Me giré hacia ella y señaló hacia el cielo. Mis ojos se alzaron, y para mi total incredulidad, vi una segunda luna en el lado opuesto del cielo. Se veía igual que la luna roja, redonda y brillante, pero era una luna blanca y normal. La luna roja comenzó a moverse, deslizándose por el cielo, y una estrella cercana parecía seguirla, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. La luna roja aceleró, elevándose rápidamente hacia la vasta oscuridad del espacio. Nos quedamos paralizados. El miedo comenzó a invadirnos al darnos cuenta de que tal vez estábamos presenciando algo que no podíamos explicar, tal vez incluso un ovni. La emoción de antes se convirtió en una mezcla de asombro y ansiedad. Nos quedamos sin palabras, nuestras mentes llenas de preguntas e inquietudes. Toda la experiencia se sentía como estar en una película de ciencia ficción, dejándonos tanto emocionados como inquietos mientras intentábamos darle sentido a lo que habíamos visto. Desesperados por obtener respuestas, nos dirigimos a los locales. Hablaban en una mezcla de francés y un idioma africano, lo que hizo que me resultara difícil entender todo lo que decían, pero pude captar que creían que podría estar relacionado con extraterrestres. También mencionaron haber visto cosas extrañas saliendo del océano a veces. Su actitud casual ante estos sucesos extraños solo añadió a la sensación surrealista de la noche. Lo que vimos sigue siendo un misterio, dejándonos con más preguntas que respuestas, y con la sensación de que quizás el universo era mucho más extraño de lo que jamás habíamos imaginado. Desde entonces, he investigado sobre lunas rojas y he descubierto que muchas personas reportan ver esferas rojas en el cielo, pero la que vimos era mucho más grande, lo que hace que nuestro encuentro sea aún más desconcertante. A los 32 años, mujer, siempre he tenido sueños vívidos. Recuerdo muchos de ellos y a menudo tengo control sobre mi cuerpo, mis acciones y lo que digo en mis sueños. La trama no tanto. He soñado con conversaciones completas con personas, como mi padre la semana en que falleció, o charlas con mi abuelo cuando lo necesitaba en la vida real. Soy una mujer indígena. Mi tribu es nativa de los Estados Unidos. Es muy común para mí y mi familia soñar con nuestros seres queridos que hemos perdido. Una tía abuela me dijo que soy sensible a estas cosas. He tenido sueños que me han quedado grabados durante años, donde no son pesadillas como tal, pero parecen sueños de estrés de la vida real. No sé si esa es la mejor descripción, pero, por ejemplo, cuando tenía 9 años, mis primos se quedaron a dormir en mi casa. Soñé que me despertaba en mi cuerpo en ese mismo momento, la misma noche y con la misma ropa, y podía ver a mi primo durmiendo a mi lado. Miré mi brazo en mi lado de la cama, y había cientos de hormigas arrastrándose sobre mí en la cama, no caóticamente como en una película de terror, sino marchando en líneas rectas desde mi cabeza hasta el pie de la cama. Grité y cuando me desperté seguía gritando y quitándomelas de encima. Mi tía entró y me dijo, ¿qué pasa? Yo le dije que mi cama estaba cubierta de hormigas. Mi primo saltó de la cama y todos miramos, pero no había nada. Lo dejé pasar y me disculpé, pero nunca lo olvidé. Hasta que encontré este podcast, me di cuenta de que había minimizado muchas cosas que me han pasado. El sueño que probablemente ha quedado más grabado en mi mente y que me genera curiosidad fue cuando tenía unos 4 años.
He pensado en este sueño al menos una vez por semana desde que tenía 4 años. Nunca me había detenido a reflexionar sobre por qué es así, y espero que tal vez alguien pueda decirme qué significa. Prefacio. Estoy en casa de mis abuelos quedándome a dormir. Es hora de dormir. Creo que estaba asustada de dormir en la sala esa noche porque mis abuelos se mudaban muy seguido, como una vez al año, por diversas razones. El ejército, motivos médicos para ayudar a la familia, etc. Así que cuando se mudaban no conocía la casa de inmediato. Me metí entre ellos en la cama para dormir. Estoy usando un camisón rosado claro. Tengo el cabello suelto y odio dormir con calcetines. Así que estoy descalza. Los 3 estamos dormidos. Me despierto un poco y miro alrededor de la habitación. Olvido dónde estoy, así que me da un pequeño ataque de pánico. Pero al ver a mis abuelos me relajo inmediatamente. Miro alrededor y todas las paredes están vacías porque aún no han desempacado. Solo tenemos la cama puesta y nada más. Es el amanecer, y la luz del sol está comenzando a llenar la habitación. Necesito levantarme para ir al baño, pero no tengo muchas ganas. La puerta del baño está justo enfrente de los pies de la cama, pero mis abuelos estaban durmiendo tan profundamente que no quería despertarlos. Ahora que lo pienso, es una increíble conciencia de mí misma para tener solo 4 años. Cierro los ojos y decido volver a dormir, esperando a que mi abuela se levante. Ella normalmente se levanta temprano de todas formas. Creo que es aquí donde comienza el sueño. Me veo flotar fuera de mi propio cuerpo, como una versión flotante de mí que deja mi cuerpo físico. Estoy saliendo de mi cuerpo y hago lentos giros en el aire hasta que alcanzo la esquina superior derecha del techo. Sentí que mi estómago se revolvía con cada vuelta que hacía. Era muy incómodo, como esa sensación de caída que te llega al estómago. Miro hacia arriba, al techo, y estoy absolutamente aterrorizada por lo que veo. Yo, agazapada en una posición similar a la de una araña en la esquina de la habitación. Todo mi cuerpo se siente húmedo y frío. El miedo me quita el aliento. Mi vista cambia, y ahora estoy mirando hacia abajo desde esa otra posición. Me doy cuenta de que soy yo, y la chica en la esquina soy yo, y ahora soy la chica en la esquina. Empiezo a respirar de nuevo y mi corazón deja de acelerarse. Todavía estoy confundida. Sigo cambiando de vista como si fueran ángulos de cámara cuando ves un programa, y la posición de la cámara cambia. Después de lo que parecieron varias horas haciendo esto, me canso de nuevo y decido que es hora de volver a mi cuerpo. Empiezo a dar volteretas de regreso a mi cuerpo lentamente. Mi estómago se siente como si estuviera cayendo una y otra vez, y no puedo soportar más esa sensación. Me enojo, como lo hacen los niños de 4 años cuando no entienden algo que les molesta. Voy a llorar o gritar porque quiero que se acabe. Me doy cuenta de que mi grito hace que mis abuelos se despierten de un salto. Mi abuela dice, ¿qué pasa? Y antes de que pueda decir algo dice, oh, ¿tuviste una pesadilla? Está bien, vas a estar bien. Nunca le conté esto a nadie. Hasta el día de hoy odio con todas mis fuerzas esa sensación de que el estómago se me cae. La he sentido en algunos de los peores momentos de mi vida. Una vez, cuando estaba en un ascensor que se movió demasiado rápido, o en uno de los peores vuelos de mi vida, donde la turbulencia era tan mala que la gente estaba rezando en sus asientos. He caído por 2 grandes tramos de escaleras, 2 veces cuando estaba en un barco durante una tormenta, y siendo pasajera en autos que iban demasiado rápido o que volaban por los aires o golpeaban baches, y en varios otros sueños donde volaba, como si mi cuerpo estuviera volando y perdía el control, chocando. Será interesante ver lo que alguien más piensa sobre esto. En 1993, David Lewis era un abogado exitoso que vivía en Amarillo, Texas, con su esposa Karen y su hija de 9 años. Era conocido por ser un esposo y padre devoto, que pasaba mucho de su tiempo libre apoyando diversas causas benéficas. El 28 de enero de ese año, Karen y su hija decidieron dejar Amarillo e ir a Dallas para pasar el fin de semana de compras. David, quien normalmente las acompañaba, decidió quedarse en casa porque no quería perderse el Super Bowl, que se celebraría el domingo 31. Así que Karen y su hija se fueron, y un par de días después, el 31, regresaron a Amarillo, justo después de que terminó el Super Bowl. Cuando llegaron a la casa esperaban encontrar a David limpiando o tal vez viendo el postjuego. Pero cuando entraron,
La televisión seguía encendida y sintonizada en el canal donde se transmitía el Super Bowl, pero David no estaba por ninguna parte. Karen notó que la videograbadora VCR seguía grabando. David era conocido por grabar todos los eventos deportivos importantes para verlos después, y claramente no había apagado la grabación. Mientras Karen caminaba por la casa llamando a su esposo, no estaba muy preocupada. Pensaba que él había salido un momento. Pero cuando fue a la cocina y abrió el refrigerador, encontró un plato con 2 sándwiches de pavo recién hechos, un tipo de sándwich que David solía preparar. Le pareció extraño que los hubiera hecho y los hubiera dejado en el refrigerador. Cerró el refrigerador y se dio la vuelta. En el mostrador de la cocina estaban el anillo de bodas y el reloj de David. A pesar de todas estas cosas extrañas que Karen estaba encontrando en la casa, no estaba demasiado preocupada. No había señales de entrada forzada, ni de que la casa hubiera sido robada, ni tampoco de una lucha, así que asumió que su esposo había salido a ver la segunda mitad del juego en casa de algún amigo y que volvería más tarde. Karen se quedó despierta un rato, pero finalmente se fue a la cama pensando que David estaría allí por la mañana. Pero a la mañana siguiente, cuando se levantó, no había rastro de su esposo, así que fue a la policía. En menos de 24 horas la policía encontró el coche abandonado de David en el centro de la ciudad, cerca del juzgado. Debajo de una de las alfombrillas del coche encontraron las llaves del auto y de la casa. Dentro del coche encontraron su chequera, sus tarjetas de crédito y su licencia de conducir, todo en los lugares que deberían estar. Revisaron la actividad bancaria de David y vieron que había hecho un depósito reciente de $5,000 en la cuenta de su familia. También vieron que había comprado 2 boletos de avión, uno de Los Ángeles a Dallas y otro de Dallas a Amarillo, pero no estaba claro si había usado alguno de estos boletos. Cuando Karen fue informada sobre el coche encontrado y la actividad bancaria extraña, le dijo a la policía que su esposo le había mencionado recientemente que pensaba que podía estar en peligro. Estaba programado para dar una declaración en Dallas a finales de ese mes, en un caso de conflicto de intereses entre su antiguo bufete de abogados y un cliente adinerado. David estaba siendo presionado para encubrir algunos de los errores de su anterior bufete, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Le había dicho a su familia que diría la verdad, sin importar a quién perjudicara. David entendía que eso ponía un gran objetivo sobre su espalda. Aunque la policía estaba intrigada por esta nueva información, no tenían pruebas que apoyaran la idea de que alguien estaba intentando silenciar a David. Era solo una conspiración. Así que durante 11 meses buscaron nuevas pistas e información, pero no surgió nada. Y David nunca apareció ni llamó a casa. No había señales de él. Después de esos 11 meses, la policía decidió que David debía haberse ido por su propia voluntad y que no había indicios de un crimen, por lo que cerraron el caso. Después de eso, la familia de David, lamentablemente, tuvo que aceptar el hecho de que se había ido y que, muy probablemente, nadie lo encontraría nunca. Pero en 2004, un oficial de policía estatal en Washington estaba en Internet investigando misterios sin resolver y se topó con una foto de David Lewis. Inmediatamente reconoció que se parecía exactamente a una víctima no identificada de un atropello que él mismo había cubierto en 1993. Revisó los detalles de este atropello y descubrió que la víctima había sido atropellada un día después de que David Lewis desapareciera. Cuando este John Doe, nombre que se usa para personas no identificadas, fue atropellado, iba vestido de pies a cabeza con ropa militar, no llevaba maletas ni identificación, y caminaba sin rumbo por la autopista 24 en el estado de Washington, a más de 2.500 kilómetros de Amarillo, Texas, donde David había desaparecido. A pesar de la enorme distancia entre estos dos eventos, el oficial estaba convencido de que David Lewis era este John Doe, pero al observar la foto de David, se dio cuenta de que llevaba gafas, y no recordaba que el John Doe las tuviera. Solo para estar seguro revisó la lista de pertenencias del John Doe, y descubrió que sí tenía gafas, y eran exactamente del mismo tipo que David usaba en la foto. Finalmente el ADN confirmó que David Lewis era el John Doe. Esto resolvió el misterio de dónde había ido David Lewis, pero no resolvió el misterio de por qué fue allí. ¿Por qué fue David a Washington, un lugar donde no tenía ningún vínculo?
Si David fue quien presionó el botón de grabación en su videograbadora la noche del Super Bowl, eso significaría que habría tenido menos de 24 horas para recorrer más de 2.500 kilómetros hasta el estado de Washington sin su coche. ¿Por qué estaba usando ropa militar? ¿Eran esas sus ropas? ¿Las compró o alguien lo obligó a usarlas? ¿Dónde estaba su equipaje? ¿Qué hacía caminando por la carretera? Las afirmaciones de David a su esposa de que su vida estaba en peligro, su comportamiento como un hombre de familia amoroso y la naturaleza de su trabajo como abogado, hacen que muchas personas, incluida su familia, crean que fue víctima de un crimen. Sin embargo, oficialmente, la policía ha dicho que David abandonó su casa por su propia voluntad y que su muerte fue un accidente. En el año 2000, Mary Lou Morris era una oficial de préstamos de 48 años que trabajaba en un banco Chase en Houston, Texas. La mañana del 12 de octubre, Mary Lou se despidió de su esposo Jay y se dirigió al trabajo. Esa tarde, Jay le llamó por teléfono, pero ella no contestó. Le dejó un mensaje, pero Mary Lou nunca le devolvió la llamada, lo cual era muy inusual en ella, así que Jay se preocupó un poco. A las 5 de la tarde, al no haber tenido noticias de ella, Jay la llamó de nuevo, pero tampoco respondió. Entonces Jay llamó al supervisor de Mary Lou, quien le informó que ella no había ido a trabajar ese día y que tampoco habían podido ponerse en contacto con ella. Jay supo de inmediato que algo andaba mal y llamó a la policía. La policía ni siquiera había comenzado a buscarla cuando recibieron una llamada de un conductor de vehículo todoterreno, ATV, que había estado en una carretera a unos 5 kilómetros de la casa de Mary Lou y había visto un coche humeante con alguien en el asiento del conductor que claramente estaba muerto. Ese mismo día, alrededor de las 10 de la mañana, el departamento de bomberos había recibido una llamada sobre humo en esa área, pero asumieron que era una quema controlada, por lo que no investigaron. Cuando la policía llegó a la escena, era imposible identificar a la persona en el asiento del conductor, pero lograron encontrar un fragmento de diente y lo utilizaron para confirmar que, de hecho, era Mary Lou Morris. Rápidamente se determinó que lo más probable era que esto hubiera sido un homicidio, y que el atacante había tratado de hacer que pareciera que había sido un incidente autoinfligido. Se había derramado gasolina sobre Mary Lou y sobre el vehículo. Sin embargo, debido a los daños tan graves al coche y a su cuerpo, no pudieron determinar la causa de la muerte. No estaban seguros si ella ya estaba muerta cuando la colocaron en el coche y lo prendieron fuego, o si el fuego fue la causa de la muerte. Varios objetos de valor de Mary Lou seguían dentro del coche, pero su anillo de bodas no estaba en su dedo. La familia de Mary Lou y la comunidad en general quedaron impactadas, ya que no podían entender por qué alguien querría atacar a una persona tan amable que no tenía enemigos. Al día siguiente de la muerte de Mary Lou, un periódico local de Houston recibió una llamada anónima de un hombre que solo dijo que la muerte de Mary Lou había sido un accidente. El periódico intentó obtener más información, pero la persona colgó y no pudieron rastrear la llamada, mientras esta tragedia se desarrollaba para Mary Lou Morris. Otro drama se estaba desarrollando para otra mujer en Houston con el mismo nombre. Mary McGuinness Morris, de 39 años, era una exitosa enfermera practicante que, en general, se llevaba bien con todos sus compañeros de trabajo, excepto con uno, un nuevo empleado en la clínica, un enfermero llamado Dwayne Young, que la hacía sentir muy incómoda. Un día, cuando Mary McGuinness volvió a su escritorio, encontró que todas las fotos de su familia habían sido volteadas boca abajo, y en el medio de su escritorio había un papel que decía, «Muerte para ella». Ella supo de inmediato que esto debía haber sido obra de Dwayne, pero no tenía pruebas. Esa noche, cuando llegó a casa, le contó a su esposo Mike sobre este hombre, Dwayne, y le dijo que no se sentía segura en el trabajo. Le pidió que le enseñara a disparar un arma, y así lo hizo. Le enseñó a disparar, y luego fue a comprarle una pistola, que ella guardó debajo del asiento del conductor en su coche, por si acaso. El 16 de octubre, 4 días después de que se encontrara el cuerpo de Mary Lou Morris, y 3 días después de la llamada anónima al periódico, Mary McGuinness Morris estaba en una farmacia después del trabajo. Tan pronto como entró, notó que había un hombre extraño al otro lado de la tienda que la observaba. Llamó a su mejor amiga, Lori,
para contarle sobre este hombre y pedirle consejo. Lori le dijo que esperara a que el hombre se fuera, pero él no se fue, solo se quedó allí mirándola. Finalmente, Mary dijo que iba a pagar sus cosas y salir de allí. Le comentó a su amiga que tenía que pasar por la oficina, pero que estaría en casa en unos minutos y que estaría totalmente bien. Mary colgó, compró lo que necesitaba, salió de la tienda, y 12 minutos después hizo una desesperada llamada al 911 diciendo que alguien estaba tratando de matarla. Esa llamada nunca se hizo pública porque, al parecer, en la grabación se puede escuchar cómo es atacada. Mary McGuinness fue encontrada esa noche en su coche, muerta de un disparo en la cabeza. Quedaba claro por la llamada al 911 que había sido atacada, por lo que casi con certeza fue un homicidio. Sin embargo, su atacante trató de hacer que pareciera un suicidio, ya que el arma homicida, que era la misma pistola que ella había guardado debajo de su asiento, fue colocada junto a su mano en el asiento del copiloto. Ninguno de los objetos de valor de Mary McGuinness fue robado, pero su anillo de bodas faltaba en su dedo. Después de la muerte de Mary McGuinness Morris, la gente comenzó a especular que su muerte y la de Mary Lou Morris estaban conectadas, específicamente que se trataba de un asesinato profesional que había salido mal. La razón para esta teoría era que había demasiadas coincidencias. Compartían el mismo nombre, vivían en la misma ciudad, fueron asesinadas con pocos días de diferencia, y ambas muertes fueron escenificadas para parecer autoinfligidas. Además, a ambas mujeres les faltaba su anillo de bodas, lo que aparentemente es una forma común en que los sicarios profesionales informan a sus clientes que el trabajo está hecho. Las personas que apoyan esta teoría creen que Mary McGuinness Morris era el objetivo real y que la muerte de Mary Lou Morris fue solo un error. De hecho, después de matar a Mary Lou, el sicario debió haberse dado cuenta del error y llamó al periódico para decir literalmente que había sido un error. Luego, unos días después, el golpe se llevó a cabo con éxito contra Mary McGuinness Morris. La policía investigó esta teoría y descubrió que el esposo de Mary McGuinness, Mike, la había acusado recientemente de engañarlo y estaba muy molesto por ello. También se negó a someterse a una prueba de polígrafo y no permitió que su hija hablara con la policía. Además, Mary McGuinness tenía una póliza de seguro de vida de $700,000, de la cual Mike era el beneficiario. De inmediato, todos pensaron que Mike había ordenado un asesinato a sueldo contra su esposa, y eso fue lo que inició todo este asunto. Pero cuando investigaron más a fondo se dieron cuenta de que, por mucho que Mike estuviera molesto, no había ninguna evidencia que lo vinculara con el asesinato de su esposa, ni con la muerte de Mary Lou Morris, por lo que fue descartado como sospechoso. En cuanto a Dwayne Young, el compañero de trabajo de Mary McGuinness que había escrito Muerte para ella en su escritorio, estaba claro que no le agradaba a Mary, pero también fue descartado como sospechoso. Y lamentablemente, es aquí donde ambos casos se quedan sin resolver. Hasta la fecha nadie ha sido acusado por ninguno de los dos asesinatos. En 1996, Blair Adams tenía 31 años y vivía en Surrey, Columbia Británica. Aunque en el pasado había luchado con el abuso de sustancias y el alcoholismo, en los últimos 2 años había logrado encaminar su vida y consiguió un buen trabajo como capataz en una empresa de construcción local. Era conocido por ser un hombre alegre y amigable, que no tenía enemigos conocidos. Sin embargo, ese verano, Blair comenzó a mostrar cambios de humor poco característicos que su madre describió como frecuentes e intensos. En cuestión de semanas, Blair pasó de ser una persona tranquila, relajada y amigable, a estar completamente en pánico todo el tiempo, siempre mirando por encima del hombro, y tan estresado que no podía dormir por las noches. Comenzó a decirles a sus compañeros de trabajo que estaba casi seguro de que alguien intentaba matarlo. Ellos le decían: «Blair, creo que no estás bien. Necesitas ver a un doctor». Cuando su madre lo confrontó por su comportamiento errático y paranoico, él le dijo: «Mamá realmente no debería contarte sobre esto». Ella le preguntó: «¿Sobre qué?». Y él respondió: «Mamá, no puedo decir nada más». Y eso fue todo. Nunca pudo obtener más información de su hijo. El comportamiento extraño de Blair llegó a un punto culminante el viernes 5 de julio,
cuando fue a su banco y retiró todo el dinero de su cuenta, un total de $6,000, y también vació su caja de seguridad, que contenía miles de dólares en joyas y oro. 2 días después, el domingo, salió de su casa y condujo 30 minutos hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos, e intentó ingresar a los Estados Unidos. Pero siendo un hombre soltero con una gran cantidad de dinero en efectivo y joyas, y actuando de manera muy nerviosa, encajaba en el perfil de un traficante de drogas, por lo que le negaron la entrada. Frustrado, Blair se fue de regreso a su casa. Al día siguiente, el lunes, fue a su sitio de construcción y abruptamente le dijo a su jefe que renunciaba. Ni siquiera recogió su último cheque. Simplemente se fue. Después de dejar el sitio de construcción, fue directamente al aeropuerto, donde compró un boleto de ida y vuelta a Frankfurt, Alemania, por $1,600. Aunque no sabemos por qué quería ir a Frankfurt, había trabajado allí brevemente el año anterior. Su vuelo debía salir al día siguiente, que era martes, pero inmediatamente después de comprar el boleto de avión, Blair decidió que necesitaba intentar nuevamente cruzar la frontera a Estados Unidos. Así que se apresuró a la casa de una amiga, tocó su puerta, y cuando ella abrió, Blair parecía totalmente desaliñado. Le dijo que alguien intentaba matarlo y que necesitaba su ayuda para cruzar la frontera. «Me rechazaron hace un par de días», le dijo, «pero tú tienes hijos, será mucho más convincente. ¿Puedes hacerlo por mí?» La amiga, asustada por su comportamiento, decidió que no quería involucrarse en eso, y le dijo que no podía ayudarlo. Blair se fue a casa y se escondió allí el resto del día. Al día siguiente, martes, fue al aeropuerto, pero en lugar de tomar su vuelo a Frankfurt, fue al mostrador y pidió un reembolso, el cual le fue concedido. Les dijo que la persona que iba a ver en Alemania se había enfermado, y por eso ya no podía ir. La única persona de la que podría haber estado hablando era una mujer alemana con la que había tenido una breve relación cuando trabajaba allí el año anterior. Pero más tarde los investigadores hablarían con ella, y diría que no estaba en contacto con Blair, y definitivamente no lo estaba esperando. Blair salió del aeropuerto y alquiló un auto, un Nissan Altima, y fue directamente a la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Esta vez logró cruzar. Se dirigió a Seattle, Washington, donde fue al aeropuerto, abandonó el Nissan en medio del estacionamiento y compró un boleto de ida a Washington, D.C. Pagó $770 por este boleto, pero podría haber comprado un boleto de ida y vuelta por la mitad del precio. De cualquier manera, abordó el avión esa noche, y para la mañana del miércoles estaba en Washington, D.C. Se bajó del avión, alquiló otro auto, un Toyota Camry, y condujo alrededor de 800 kilómetros hacia el suroeste, hasta Knoxville, Tennessee. Blair no fue visto en Knoxville hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde de ese día, cuando apareció en una gasolinera quejándose de problemas con el auto. El empleado de la gasolinera salió para ayudar a Blair, y de inmediato diagnosticó el problema. Blair intentaba arrancar su Toyota Camry con la llave de su Nissan Altima, que había abandonado en Seattle. El empleado le señaló que esa era la llave equivocada, pero Blair insistió en que esa era la llave que había estado usando. El empleado le mostró que claramente decía Nissan en ella. Blair y el empleado de la gasolinera buscaron por todo el auto, por dentro y por fuera, tratando de encontrar la llave del Toyota. Blair buscó en sus bolsillos, pero no pudo encontrarla. Blair llamó a la compañía de alquiler de autos, pero estaba cerrada. El empleado de la gasolinera le dijo que desafortunadamente tendrían que remolcar su auto, pero que le daría un aventón a un hotel cercano. Blair aceptó el aventón, y poco después de las 6 de la tarde de esa noche, Blair entró al Fairfield Inn. Sin embargo, en lugar de registrarse de inmediato, salió y volvió a entrar al menos 5 veces en el transcurso de una hora, antes de finalmente acercarse al mostrador y pedir una habitación. La recepcionista dijo que Blair estaba totalmente paranoico, constantemente mirando por encima de su hombro, y que parecía estar muy nervioso todo el tiempo. Después de pagar y recibir la llave de la habitación, en lugar de subir, salió del hotel y nunca regresó. A la mañana siguiente, 2 trabajadores llegaron a su sitio de construcción, que estaba justo enfrente del Fairfield Inn, y descubrieron un cuerpo. Resultó ser el de Blair. No tenía puestas las medias, los zapatos ni los pantalones, y tenía rasguños en las manos y en la cara, pero ninguno de ellos era significativo.
Había $4,000 en monedas alemanas, estadounidenses y canadienses esparcidos en el suelo a su alrededor. También había una riñonera llena de miles de dólares en joyas y oro, una bolsa de lona negra que contenía mapas y recibos, y la llave perdida del Toyota, que también estaba en el suelo. La autopsia de Blair mostró que había muerto por un único golpe violento en el estómago, pero no pudieron determinar qué lo había golpeado. Los informes toxicológicos mostraron que Blair no tenía drogas ni alcohol en su sistema. La única evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen fue un mechón de cabello largo que Blair tenía agarrado en su puño, pero no hay más información sobre este cabello en línea. No hubo testigos, pero un guardia de seguridad afirmó haber escuchado gritos, el grito de una mujer que provenía del área donde fue encontrado Blair, alrededor de las 3:30 de la mañana. La única pista que tenía la policía era un boceto de un hombre con el que la gente había visto a Blair hablando fuera de un restaurante Cracker Barrel, justo después de que Blair dejó el hotel, pero la policía nunca pudo identificar a este hombre. Los investigadores estaban desconcertados. Blair decía la verdad cuando afirmaba que alguien había intentado matarlo durante semanas antes de su muerte y que finalmente lo encontraron. Y si era así, ¿por qué no se lo dijo a las autoridades? ¿O Blair estaba delirante y simplemente se encontró con otro asesino cuando llegó a Tennessee? Lamentablemente, todavía no tenemos absolutamente ninguna idea. Voy a contarles la historia más triste e inexplicable que me ha pasado. Es difícil encontrar las palabras, y tal vez ni siquiera lo cuente bien, pero necesito sacarlo de mi pecho. Quizás, de alguna manera, me ayude a entender lo que pasó, aunque sea solo un poco, porque hasta el día de hoy nadie ha podido explicarlo, y nosotros seguimos buscando respuestas sin encontrar nada. Todo comenzó un sábado, uno de esos días normales, que no te esperas que pueda convertirse en una pesadilla. Habíamos planeado salir de casa un rato. Mi mamá quería comprar algunas cosas y mis hermanos y yo no teníamos nada mejor que hacer. Mi papá decidió quedarse. Recuerdo que estaba cansado porque había trabajado mucho durante la semana. Era uno de esos hombres que siempre están ocupados pero nunca se quejan. Esa tarde, solo quería descansar un poco, ver la televisión y relajarse. Nos despedimos de él en la puerta, como siempre. Mi mamá le dio un beso en la mejilla y le dijo que no se quedara dormido frente al televisor, y él se rió, prometiéndonos que estaría despierto para la cena. Yo le dije algo sobre ver una película juntos cuando volviéramos, algo tan trivial que ni siquiera recuerdo exactamente qué fue, pero él sonrió y me dijo que claro, que lo haríamos. No sabía que esa sería la última vez que lo vería con vida. Salimos y todo estaba bien. No hubo nada raro, ningún mal presentimiento ni nada fuera de lo común. Todo parecía tan normal que ahora, pensando en ello, duele más. Hicimos nuestras cosas, fuimos al supermercado, pasamos por la tienda de ropa favorita de mi mamá, compramos un helado. Incluso discutimos sobre a dónde iríamos a cenar esa noche. Yo quería pizza, pero mi hermano pequeño insistía en hamburguesas. Mi mamá solo se reía, diciendo que lo resolveríamos cuando llegáramos a casa. Pero cuando volvimos, algo se sintió mal desde el primer momento. A lo mejor fue solo una intuición, algo que no puedo explicar, pero recuerdo que el ambiente se sentía pesado, como si todo el aire se hubiera vuelto más denso. La puerta principal estaba cerrada con llave, como siempre. Mi papá tenía la costumbre de cerrarla cuando estaba solo, así que no le dimos mucha importancia. Pero cuando entramos, el silencio era ensordecedor, casi antinatural. La casa, que siempre estaba llena de ruidos, risas y el sonido de la televisión, se sentía vacía, muerta. Mi mamá lo llamó una vez, 2 veces, pero no hubo respuesta. Yo empecé a sentir un nudo en el estómago, esa sensación que te dice que algo está terriblemente mal, aunque no entiendes exactamente qué es. Caminé hacia el pasillo, y de repente el mundo se volvió borroso. Todo se movía en cámara lenta. Abrí la puerta de la habitación de mis padres y lo vi ahí, tirado en el suelo en un charco de sangre. Tenía tantas puñaladas en el cuerpo que ni siquiera pude contar cuántas eran. La sangre estaba por todas partes, empapando la alfombra, salpicando las paredes, una escena sacada de una película de terror. No podía ser real.
Grité tan fuerte que mis oídos se ensordecieron, y mi mamá llegó corriendo, seguida de mis hermanos. El grito que soltó mi madre fue desgarrador, un sonido que nunca había escuchado salir de su boca, y que espero nunca volver a escuchar. Mi hermano pequeño empezó a llorar, pero no podía moverse. Estaba paralizado, temblando, mientras mi mamá intentaba acercarse al cuerpo de mi papá, como si al tocarlo pudiera despertarlo de esa pesadilla. Yo me quedé congelada mirando, sin poder entender lo que veía. Llamamos a la policía en medio de un caos de gritos, lágrimas y desesperación. Mi mamá no podía dejar de llorar. Mis hermanos estaban en estado de shock, y yo solo podía mirar a mi papá tratando de encontrar alguna señal de vida en su rostro, pero él estaba completamente inmóvil. No había rastro de quién podría haber hecho esto. La casa estaba igual que como la habíamos dejado. Ni una ventana rota ni una puerta forzada, todo en su lugar, excepto mi papá, que yacía sin vida frente a nosotros. Cuando los oficiales llegaron, lo primero que hicieron fue sacarnos de la habitación. No querían que viéramos más de lo que ya habíamos visto, pero era demasiado tarde. Esa imagen estaba grabada en mi mente para siempre. Nos hicieron un montón de preguntas, pero no sabíamos qué decirles. Nadie había visto nada extraño. Nadie escuchó ruidos, ni peleas, ni nada que pudiera explicar lo que acababa de ocurrir. Todo había sido tan silencioso y tan brutal al mismo tiempo, como si un monstruo invisible hubiera entrado, hecho su trabajo y desaparecido sin dejar rastro. Los días siguientes fueron un infierno. La policía convirtió nuestra casa en una escena del crimen. Había cinta amarilla por todas partes, oficiales entrando y saliendo, tomando fotos, recolectando pruebas, pero parecía que no encontraban nada útil. Pasamos horas en la comisaría dando declaraciones, contando una y otra vez lo mismo, pero no teníamos respuestas que darles. Todo lo que sabíamos es que mi papá había sido brutalmente asesinado y no había ninguna señal de quién o por qué lo había hecho. La autopsia reveló lo que ya sospechábamos. Mi papá había sido apuñalado más de 30 veces. 30. Las heridas estaban por todo su cuerpo, en el pecho, el abdomen, los brazos, incluso en la espalda. Había tanto odio, tanta violencia en esos ataques, que era imposible pensar que alguien pudiera hacer algo así sin que el dolor y la desesperación se reflejaran en su rostro. Pero no había señales de lucha, ninguna herida defensiva. Era como si se hubiera quedado quieto, aceptando su destino, lo cual no tenía ningún sentido. Los detectives trabajaron día y noche. Revisaron las cámaras de seguridad del vecindario, hablaron con los vecinos, revisaron todas las llamadas y mensajes de mi papá. Pero todo estaba limpio. No había ningún indicio de problemas, ninguna señal de que algo estuviera mal. Mis papás no tenían enemigos, no había deudas ni amenazas, ni disputas que pudieran llevar a alguien a hacer algo tan terrible. Incluso buscaron en sus redes sociales, en su correo, tratando de encontrar cualquier pista, cualquier razón, pero no había nada. Empezamos a vivir con miedo. Las noches se volvieron un tormento interminable. No podíamos dormir en esa casa, no después de lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi papá en el suelo, inmóvil, y me invadía el miedo de que algo o alguien pudiera estar observándonos, acechándonos, esperando para atacar de nuevo. Mi mamá no podía dejar de llorar. Había perdido el amor de su vida de la manera más cruel e incomprensible. Mis hermanos, que eran mucho más pequeños, no entendían del todo lo que estaba pasando, pero el terror en sus ojos era evidente. La policía no paraba de buscar respuestas, pero la realidad era que no había ninguna. Ninguna huella, ninguna prueba tangible de que alguien más hubiera estado en la casa. Parecía imposible, pero el asesino había logrado entrar, matar a mi papá y salir sin que nadie lo viera, sin dejar ni un solo rastro de su presencia. Era como si hubiera desaparecido en el aire como un fantasma, pero yo sabía que no podía ser eso. No quería creer en nada sobrenatural, y la policía también descartó cualquier cosa que no tuviera una explicación racional. El vecindario entero se volvió un lugar de miedo y sospechas. Todo el mundo se preguntaba cómo algo así podía pasar sin que nadie viera o escuchara nada. Nos convertimos en el centro de atención, la familia que perdió a su padre de la manera más inexplicable. Recibíamos visitas de familiares, amigos, conocidos que venían a darnos el pésame, pero sus miradas estaban llenas de miedo, como si al estar cerca de nosotros también pudieran ser alcanzados por el mismo horror.
La policía exploró todas las posibilidades. Nos preguntaron si mi papá tenía problemas en el trabajo, si había tenido algún enfrentamiento reciente con alguien, pero no había nada que señalar. Se habló de una posible venganza, pero sin un motivo claro. Todo eran suposiciones. Un detective mencionó que a veces los ataques violentos pueden ser obra de alguien cercano, pero eso tampoco encajaba. Mi mamá estaba con nosotros, y mis hermanos y yo éramos solo niños. No había ningún conocido, ningún amigo ni vecino que pudiera haber hecho algo así. Empezaron a circular rumores por el vecindario. La gente hablaba, inventaba historias para tratar de dar sentido a lo que había pasado. Escuché a una vecina decir que mi papá debía estar metido en algo turbio, pero eso era completamente falso. Él era un hombre bueno, trabajador y todo el mundo lo sabía. No había ninguna razón para que alguien quisiera hacerle daño. Otros decían que quizás se trataba de un ajuste de cuentas,